Tenemos a Ricardo que acaba de ingresar, Ricardo Israel, bienvenido. Quisiera, porque ya estamos por entrar a la fase de preguntas, ya el pueblo está presionando, entonces quisiera pasarle la palabra para que nos dé así un boceto de su visión de cómo será Trump respecto a Latinoamérica y de ahí vamos a las preguntas de Walter y de los demás. No hay algún problema con el micrófono, Ricardo. Le sugiero salir y entrar de nuevo y mientras Gonzalo nos orienta por Exacto. otra vía. Sí, yo le paso la palabra a Walter, que está pidiéndola hace tiempo para realizar una pregunta a cualquiera de nuestros expositores. Sí, la pregunta va a los doctores Fernández y Víctor Rico. Yo he leído últimamente eh, unas previsiones medio catastróficas sobre la economía americana en función de la expulsión de los inmigrantes sin papeles que dejarían un hueco dentro de la capacidad productiva americana y también a la imposición de tarifas aduaneras, aranceles aduaneros, que en el caso de China serían muy radicales. Todo esto crearía un proceso inflacionario que sería muy difícil de enfrentar en apenas un periodo de gobierno. Además de esto, existe el problema europeo, que más que la guerra creo que ha sido afectado por la transición tecnológica. En el caso de Alemania, donde se ve un problema futuro por, por la caída de la producción industrial, el cierre de fábricas y, en fin, hay todo este panorama. Y al mismo tiempo veo esta introducción que Toto hizo y también Víctor sobre la importancia de la China, ¿no? En América del Sur principalmente. Parece que el acuerdo Mercosur-Unión Europea no sale. Entonces, hay un cambio en que parece que América Latina, o por lo menos las grandes economías de América Latina, se están fortaleciendo. Y hoy día el diario Globo traía un comentario diciendo los emergentes le han perdido el miedo al G7. O sea, hay un cambio. Yo quería ver si hay algún comentario sobre esto. Gracias, Gracias. Walter. Comencemos por Víctor esta vez y de ahí vamos con todo. Bueno, me voy a referir al tema que mencionaba Walter sobre el tema del efecto de la hipotética deportación de millones de migrantes indocumentados prometida por Trump y el tema de el efecto que tendrá la aplicación supuesta también de un 20% de tarifa a las importaciones provenientes del resto del mundo. Eh, Claramente, como mencionaba Walter, la importancia de los migrantes en la economía americana es muy importante, tiene que ver no solamente con el efecto que tiene el costo de trabajo en la economía norteamericana, sino en la disponibilidad de mano de obra para tareas que no están dispuestos a realizar los ciudadanos formales o informales de Estados Unidos. Y el tema de las tarifas es muy importante. Va a tener, si se aplica, va a tener un efecto inflacionario, porque lo que tal vez no entiende Trump es que el equilibrio en balance de pagos no solamente se define por el equilibrio de las balanzas comerciales bilaterales, sino que se define por los agregados de la oferta y la demanda. Y si eso es así, entonces, y la economía norteamericana está creciendo a tasas superiores a lo que crecen las economías del mundo desarrollado, eso tiene un efecto en una mayor demanda y esa mayor demanda no se satisface únicamente con productos producidos Estados Unidos, sino por productos producidos en el exterior. Y al aplicarse una tarifa para la importación, eso va a tener un efecto en la inflación, ¿no es cierto? Y también va a tener un efecto en el déficit, sobre todo el tema de la prometida disminución de impuestos
para ciertos estratos de la economía norteamericana. Entonces vas a tener inflación, vas a tener un aumento del déficit, es lo que dicen la mayor cantidad de economistas que han opinado sobre esto, un efecto inflacionario por la aplicación de tarifas y un efecto de aumento del déficit por la disminución de impuestos, ¿no? Ahora, sobre las otras preguntas, yo creo que Toto tal vez pueda contestar. Gracias, Víctor. Toto. No llegué a escuchar la pregunta de Walter porque me llamó mi hijo y mientras le decía que no podía atenderlo, ahí se me fue la pregunta. Pero vamos a escuchar a Ricardo, yo creo mejor. Solamente agregaría a lo que dijo Víctor sobre la relación con México. Ahí viene el juego mucho más peligroso. Yo hablé de América del Sur, pero la relación de México viene cargada de tres temas. Primero, migración. Y la deportación de 1 millón de migrantes es un esfuerzo logístico y económico brutal. Fuera de que hay desde luego inmediatas repercusiones internas que dicen no hagas esa barbaridad, porque los que trabajan en la cosecha son mexicanos y la mayoría ilegales, ¿no? No haga usted esa barbaridad, va a causar un daño enorme. Y la señora Sheinbaum dice que está preparada para recibir a los mexicanos y responder como debe responder a la posición de Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde llega. Ya Víctor mencionó que cuando quiso construir el muro, Biden hizo más muro que Trump. El otro tema al que no le estamos prestando atención es la declaración de Trump de que no entraría un solo vehículo fabricado en México a Estados Unidos, al que se suma el pedido del presidente del Canadá ayer a la señora Sheinbaum diciéndole, por favor, trabajemos para mantener el TLC porque si no, vamos a tener que quedarnos, prácticamente le dijo eso, canadienses y norteamericanos en el TLC. Ojo, esas son palabras mayores. Los dos temas vienen cargados. Y el próximo año hay una negociación del Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Yo no creo que vayan a pasar de la retórica agresiva de estos meses, porque la verdad es que ese mercado, Canadá, Estados Unidos y México, es de lejos la base del desarrollo económico de Estados Unidos. Eso no creo que vaya a cambiar. Pero es un juego de renegociación muy en estilo de Trump, de amenaza y retroceso. Veremos cómo termina, pero viene pesado. Con América Latina sí es un horizonte complicado, pero en el mediano plazo. En cambio, el de México es ya este próximo año, ¿no? La editora del Economist el otro día decía en una entrevista en la BBC que le preocupaban dos países con el ingreso de Trump, México y Ucrania. Claro. Los ponía en el mismo nivel. Ricardo, por favor, tu impresión de qué trae Trump para Latinoamérica y el mundo con su nueva presidencia. Lo primero que yo les pediría es que tengan la mente abierta para lo que viene. Yo tengo una larga relación con Estados Unidos. Me tocó presidir la Asociación Latinoamericana y la Asociación Mundial de Estudios sobre Estados Unidos. Y a través de los años vine muchas veces a hacer docencia. Pero por razones familiares, una vez que me retiré de la vida pública y universitaria en Chile, me instalé acá porque tengo a toda mi familia. Mis padres llegaron en la década del 70 como refugiados de Pinochet y mis hijos se establecieron acá y tengo a todos mis nietos viviendo aquí hoy día. Y la primera impresión que yo me llevé, que nunca lo había supuesto, me tocó hacer clase en California, en Massachusetts, en Pittsburgh, en Texas, jamás aquí en Miami, que las visitas eran familiares, pero lo que más me sorprendió fueron los medios de comunicación, lo que era para mí la mejor prensa del mundo, profundamente sesgada, tanto que empecé a ver varios medios y otros que fueran parte de mi cuota diaria desaparecieron por la forma como me di cuenta que era peor que la latinoamericana en cuanto a los sesgos y la división. Esa fue la primera y más profunda, pero estoy hasta el día de hoy agradecido porque empecé a ver varios medios no para enterarme de opiniones, sino de noticias. Es impresionante la cantidad de hechos que simplemente no aparecen en uno u otro medio, y eso me llevó a tener una visión distinta, y por eso partiría por decir que este no es un nuevo gobierno, sino que esto es lo que equivale al segundo gobierno. Esto equivale al segundo periodo, cuando realmente quieren gobernar
para la historia. De hecho, es bastante parecido a una de las dos elecciones, lo que ocurrió acá en las elecciones de tanto de Reagan como de Obama, donde una pequeña diferencia de votos, 50 y tantos % llevó a una especie de masacre electoral. Y aquí se dio a todo nivel. No solo ganó la presidencia, ganó todos los estados en los cuales hay verdaderamente elecciones, el resto no hay mayor elección, porque se sabe con anticipación quién va a ganar. Ganó la Cámara de Representantes, el Senado, y la lista es larga. Entonces vienen cambios que apuntan en el siguiente sentido. Yo creo que fundamentalmente es un intento que no va a reducir el déficit público de Estados Unidos, pero sí la convocatoria, la relación con Milei, la convocatoria a Ramaswamy, que es la promesa futura del Partido Demócrata, del Partido Republicano, ya que hizo una gran campaña, y sobre todo alguien como Elon Musk, es yo diría un ensayo que no existía desde la década del 60 para intentar liberar toda la energía del capitalismo americano. Una revolución capitalista bastante profunda, diría yo, a partir de la energía. Y esos elementos, yo empecé a utilizar la frase de la latinoamericanización de la política norteamericana. En estos años ha dado una división profunda, una polarización que antes no existía, y todos los elementos de la mala política latinoamericana han sido importados estos últimos años, culminando en la judicialización de la política, y eso no ha sido resuelto. Porque ahora se ha agregado otro tema. El elemento de fondo es que hoy día existe la total incapacidad para llegar a acuerdos en ninguna materia de ningún tipo, y a eso se acumula una división interna. Se creyó que las divisiones internas del Partido Republicano habían quedado resueltas, porque si ustedes recordarán, la mayoría del Senado que tenían los republicanos, ya que aquí en las elecciones, más que haber un sistema electoral, hay 50 o 51, segregamos el Distrito de Columbia. Si ahí viene, entonces voy al punto. Se dio un elemento en que, por ejemplo, la mayoría en el Senado que tienen todavía hasta el 20 de enero los demócratas, fue por una división interna que se dio dentro de los republicanos en el estado de Georgia, que lo llevaron a perder en la segunda vuelta, que sí existe allá esa mayoría. Esos elementos no han desaparecido del todo. Cuando obtuvieron mayoría en las elecciones de medio término, los 3 de los 4 portavoces, que en la tercera categoría constitucional en Estados Unidos fue el presidente y el vicepresidente, fueron derrocados por los propios republicanos. Y el tema que llevó a que ya al que más le interesa dentro de la política norteamericana, que era el ministro de Justicia, Estados Unidos, más que haber un ministerio público con el monopolio de la persecución penal independiente, depende del ministro de Justicia, por lo tanto, en definitiva, de la Casa Blanca, y ese cargo le interesaba mayormente para desarrollar una investigación en contra de la familia Biden y en contra de los demócratas para devolverle todas las veces que lo llevaron a la corte en estos años. Pero fundamentalmente eso se debe a la oposición que sigue encontrando en el Senado, que históricamente han sido muy independientes, pero además la persona que domina o que fue electo no era el candidato Trump, sino de la vieja guardia que ahora abandonó después de muchos años esto. Pero fundamentalmente viene un debate muy intenso dentro de los demócratas, porque perdieron en esta elección, y esa es la consecuencia más profunda, la base que les permitía ganar toda elección, lo que se llamaba la alianza arcoíris, porque en todos los sectores etarios, en todos los sectores étnicos, y en todos los sectores de género, salvo las mujeres de suburbios, ganó Trump. Y fundamentalmente obtuvo una gran votación en los hombres, un fenómeno que ya habíamos advertido en Latinoamérica y en Europa, en los hombres y sobre todo en los latinos. Y lo recompensó con cargos que no habían tenido. Por primera vez, quizás en la historia de Estados Unidos, la votación latina
deja de ser de estados, Texas, Florida, para pasar a ser decisiva en habitaciones nacionales. Entonces viene un reacomodo de los demócratas porque hoy día no podrían ganar una elección al perder esa base segura que tenían del 90% o al menos 80% del voto afroamericano y también la inmensa mayoría del voto latino. ¿A qué lleva esto? Que las políticas que van a intentar aplicar se dan en un contexto de profunda división. La campaña sirvió para ver cuán dividido está Estados Unidos en temas como el Medio Oriente y en temas como Ucrania. Lo de Ucrania parece claro que lo que se va a intentar imponer, para perjuicio de los ucranianos obviamente, es una negociación y lo más probable es que Europa no participe. Y yo concuerdo absolutamente, ya que me alcanzó el tiempo, con lo que decían que ocurre en México. De todos los escenarios, el más perjudicial sería la utilización de elementos armados, de las Fuerzas Armadas, para el tema del copamiento o la entrega que se ha hecho estos años de la frontera sur. Entonces hay un elemento aquí gravísimo porque va unido al elemento económico. Si ustedes revisan la preponderancia de China como el principal aliado comercial de la mayoría de Latinoamérica, sigue creciendo salvo un país, por el éxito que ha tenido el Tratado de Libre Comercio, México. Pero quienes se han adaptado con mayor velocidad han sido las empresas chinas, cada vez más crecientes, y eso lo refleja el debate en Canadá, que al mismo tiempo ha reducido por primera vez en muchos años la recepción de ¿cómo se llama?, de inmigrantes. Esto se da en que en este nuevo aprovechamiento de la frontera para elementos económicos, hoy día un elemento cada vez más creciente son empresas chinas que se han constituido como empresas mexicanas y que son parte importante del intercambio comercial hoy día entre Estados Unidos y México. Evidentemente que se van a utilizar todos estos elementos para imponer una posición en política exterior, pero yo creo que aquí vienen definiciones de apoyo a Israel desde el punto de vista del Medio Oriente y sobre todo en las dudas que tenía Estados Unidos para dejarle libertad a Israel para atacar a Irán y el cierre de la sangría económica que para ellos significa. En ningún caso todo esto significa, y también había pasado la experiencia con Reagan, que Estados Unidos va a reducir su gasto público. Hay una definición ya tomada que también ocurrió en el primer gobierno de invertir fuertemente en las Fuerzas Armadas. Un elemento sustancial es que muchos de los armamentos que ha sido entregado por el tiempo que se demora en hacerlo esto es armamento que estaba en los depósitos de los países, fundamentalmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Tanto es así que la prensa británica está llena de información de que si hoy día quisiera Inglaterra mandar la flota a las Malvinas, simplemente no podría hacerlo. Hay un elemento con estas características, se requiere una inversión muy fuerte porque la raya para la suma es que Estados Unidos, no estamos hablando de guerra entre fronteras como se hablaba con el eje del mal en la época de Bush hijo, sino fundamentalmente no podría una guerra en territorio ucraniano para confrontar a Rusia y aún menos una guerra con la intensidad que se ha dado en el Medio Oriente en varios frentes al mismo tiempo. Esa sola inversión en la modernización del armamento, muy atrasado está, por ejemplo, lo que Rusia ha adquirido ventaja y que es hoy día su mayor disuasión, que es el armamento nuclear táctico. Eso sería las muchas cantidades que eso va a requerir. Y, por último, lo que yo dudo es que se pueda materializar siendo Estados Unidos. Estados Unidos está muy polarizado, pero tiene la República, es decir, las instituciones y la Constitución que han seguido funcionando bien. Y cualquier persona que pueda ser expulsado puede recurrir a la justicia y ese solo elemento lo enlantece. Yo creo que lo que estamos presenciando es un movimiento psicológico para plantear, para acabar con esto donde la información que se recibe es que las
personas que vienen de América Latina no son determinantes, porque hoy día, y eso lo prueba la cantidad de vuelos que llegan a México, de África, de Turquía y de otros países, es el elemento que significa que hoy día penetran por la frontera sur gente de muchas nacionalidades y no solo de América Latina. México es el elemento fundamental para esta estrategia, porque no hay que olvidar dos cosas. Si se redujo el flujo inmigratorio bajo Obama, si se redujo el flujo inmigratorio bajo Trump, fue fundamentalmente por la colaboración de México, sobre todo la frontera con México y Honduras. Y hay muchos elementos de los cuales se habla que se harían uso de ahora, porque si ustedes se fijan, evidentemente por parte de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, se ha utilizado como arma política. Y Nicaragua y Honduras, por ejemplo, que también se ha plegado, no tienen un elemento y siguen conservando. Y Uruguay, por ejemplo, todavía no lo tiene, un tratado de libre comercio. Con esto me cayó. Lamento no haber preguntado antes, pero eso es. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Walter Guevara. Gracias, Gonzalo. En términos generales, Trump gusta hablar de tres categorías de países: los que se aprovechan de Estados Unidos, que incluye Europa, México, porque produce piezas para la industria automovilística y el tema de la migración, Canadá también. Esta categoría de los países que se están aprovechando de Estados Unidos, que son potencias importantes. Luego, en el otro extremo, Trump habla de los shit countries, o sea, los países de mierda. Haití, la mayoría de los africanos, tal vez algún latinoamericano. Y al medio están o estamos... Walter, no te estamos escuchando porque tu entusiasmo está desbordando tu micrófono. Me alejo un poquito. ¿Está un poco mejor? Mejor. Ya. Ahora sí. Bueno, la pregunta es si Rubio y Trump van a dejar que China sea dueña de América Latina, y en particular para Toto, que nos dé más detalle sobre la rivalidad de Estados Unidos con China en el campo tecnológico en América Latina, a lo que se ha referido Toto, ¿no es cierto? Y una pregunta subsidiaria para todos: ¿Chancay va a revivir el tema del ferrocarril transatlántico y la posibilidad de que Bolivia aproveche y sea por territorio boliviano? Me quedo ahí. Tendría mucho que comentar, pero sería un abuso a estas alturas. Gracias. Y Walter, vamos con Toto, Víctor y Ricardo en ese orden. A ver, la pregunta de Walter. Chancay, ¿se abre la posibilidad de la conexión brasilera con el Pacífico a través de Bolivia? Antes me parecía imposible, por lo que les dije antes. El costo de container Shanghai-San Pablo era más barato que el costo del container Shanghai-Callao. Pero ahora ha cambiado. Y me imagino que Brasil va a reconsiderar la posibilidad de hacerlo. Me imagino que sí. Pero esa será una cosa de mediano plazo. El puerto de Chancay va a operar a full en un par de años todavía. Y el comercio que se anuncia que va a ser muy importante va a tomar su tiempo antes de estabilizarse en el rango que sí justifique un esfuerzo de socios naturales. Pero lo que sí es claro es que sí está en el interés de China que eso ocurra. Eso sí, porque le ahorra cruzar el canal de Panamá para llegar al Brasil, ¿no? No, China está trabajando intensamente en eso. Ya está claro. El nivel, las exportaciones de automóviles eléctricos de BYD de China a Brasil ha crecido sustantivamente. Y ya se habla clarísimamente de la instalación de una planta de automóviles eléctricos en el mercado brasilero y de baterías en el mercado brasilero. Brasil se ve para China como un punto importantísimo de la expansión de sus productos de alta tecnología. Gracias, Toto. Víctor. O sea, Rubio y Trump van a dejar que eso suceda, Toto. No han de reaccionar, van a ser países intrascendentes para ellos. No. Lo que te decía es que van a reaccionar, y su manera de reaccionar ha de ser a través de su influencia en la política interna sudamericana. Su esfuerzo de los partidos de derecha próximos a Trump. Y las elecciones brasileras vienen de aquí a un par de años. Entonces, ahí se van a discutir esas cosas. Y la manera de influir ha de ser esa, no veo otra.
una intervención militar, unas sanciones económicas, esas no están en el rango de posibilidades, pero sí tratar de alterar y de influir en el comportamiento político de estos países, claro que sí. Los chinos no les importa mucho operar con la derecha o con la izquierda, no, ese no es un tema chino. Ahora siempre es hasta dónde llega, uno sabe qué es lo que ellos quieren hacer, la pregunta es cómo pueden hacerlo, hasta dónde pueden hacerlo. Y lo que traté de decir al principio es que el poder de Estados Unidos de hoy no es ni remotamente el que fue. Gracias, Todd. Víctor. Gracias, Gonzalo. En mi intervención inicial yo mencionaba que la disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y China es fundamentalmente tecnológica, ¿no? Claro. Y no se va a resolver a través de una guerra comercial como piensa Trump, eso es totalmente. Además, China ya está pensando en cómo enfrentar eso, ¿no? Fíjense, en el tema de celulares y equipos de telefonía, etcétera, Huawei se posicionó como una de las principales empresas mundiales. Tienes el caso de Alibaba, y en el tema de transición energética, y ahora viene la pelea por los semiconductores, la disputa por los semiconductores, donde China también está tomando medidas importantes. Y en materia de la transición energética, China es el mayor productor y exportador de autos eléctricos del mundo. Baterías. De todos los autos vendidos en China en 2023, 45% eran eléctricos. En Europa, 25%, y en Estados Unidos apenas el 10%. Y BYD ya tiene instaladas plantas en Brasil, está realizando inversiones importantes en Brasil. Entonces, y con el tema del puerto de Chancay, yo creo que China le está ganando la disputa digamos, de la influencia de América Latina a Estados Unidos, claramente. En Sudamérica. Para América Latina es el segundo socio comercial, y América del Sur es el primer socio comercial. Claro. ¿Cierto? Entonces, entonces ahora, ¿qué podrán hacer Trump y Rubio? Yo creo que Rubio muy poco, pero Trump, o sea, Estados Unidos, más allá de las declaraciones que pueda hacer la jefa del Comando Sur, que ya no está, sobre el riesgo que supone para Estados Unidos la presencia de China en América del Sur, lo que tiene que hacer Estados Unidos es hacer un cambio radical en la agenda con América Latina, de pasar de una agenda que yo le llamaba agenda negativa, del tema migración, narcotráfico, seguridad, etcétera, pasar a una agenda con temas de mayor calado, inversiones, financiamiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se sigue oponiendo a una capitalización del BID, Estados Unidos, ¿no? El BID es el factor importante. Se ha aprobado la capitalización del brazo privado del BID, el BID Invest, pero el BID público, digamos, el sector público no ha sido aprobada la capitalización. Entonces, yo creo, una ausencia de iniciativas de gran calado por parte de Estados Unidos para, digamos, pelear la presencia de China en América del Sur, sobre todo. Gracias, Víctor. Ricardo, ¿algún apunte sobre...? Sí, yo tengo una visión distinta, insisto, en la importancia de los procesos internos que han tenido lugar en Estados Unidos. Este cambio del Partido Demócrata, de un partido demócrata, socialdemócrata, a un partido woke, este cambio en los republicanos hacia el control personal de un hombre, significan cambios bastante profundos en lo que significaba el bipartidismo en Estados Unidos. Latinoamérica, lo peor que pudo haber pasado es que fue más invisible e irrelevante que nunca en esta elección. Exactamente lo opuesto a lo que está ocurriendo con los latinos o hispanos en la política interna. El mayor agente de cambio debería ser el día que nuestros países se den cuenta que la utilización que pueden hacer de las características de la democracia norteamericana, si son capaces, que ni México lo ha intentado hacer, salvo en el estado de California. Internacionalmente, uno no ve ninguna iniciativa hacia América Latina, y por cierto no hay nada equivalente a lo que está haciendo China. Y cada vez hay más evidencia dentro del debate norteamericano, sobre todo a nivel universitario, en el siguiente sentido: China tendría hasta fecha para intentar transformarse en la primera superpotencia, que sería el 1 de octubre del año 2049, cuando se cumple el centenario de la República China de Mao. Claro, es difícil poner una fecha para eso, es un proceso que va a llevar un siglo. No, ellos lo han puesto, quedó en el último
Y como le digo, aquí ha sido un elemento importante, y dentro de esto yo entiendo que no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo, y esa es la riqueza de esta conversación. Pero lo que se insiste acá, que el mayor ejemplo de lo que está haciendo China para derribar a Estados Unidos su sitial, es que son exactamente los pasos que siguió en su oportunidad Estados Unidos contra la Gran Bretaña. No existe nada hacia América Latina, y todos entendemos que Marco Rubio también está en una campaña que ahora sí, trasladado a nivel nacional, puede ser el primer latino que tenga posibilidades reales de la presidencia norteamericana, pero eso se decide en el Medio Oriente y en Ucrania más que en América Latina. Lo que me gustaría ver a mí, pero no veo nada, es lo siguiente. Este ha sido una asunción el 20 de enero totalmente distinta. Si uno ve que la cantidad de cargos en el federales que no alcanzó a llenar Trump, y la cantidad de gente que ha ido nombrando, que aparentemente han sido preparados todos estos años por la cercanía y la lealtad que parecen expresarle el tipo de dominio individual que ha establecido sobre los republicanos Trump. Y en ese sentido, si algo pudiera tener un secretario de Estado que conoce a América Latina o el Caribe más que en general América Latina, es que ojalá las propuestas que vengan ahora se hagan en conjunto y no contra América Latina. Pero no hay nada en todo este proceso de asunción que toque siquiera a Estados Unidos, y eso ha ido acompañado por el silencio del propio Marco Rubio y de los portavoces latinos más caracterizados en la política entre demócratas y republicanos en torno a lo que viene a continuación. Aparentemente, desgraciadamente, no hay nada. Gracias, Ricardo. Roberto estaba con la mano levantada. Adelante. Gracias, Gonzalo. Tengo un comentario y dos preguntas y van a ser muy, muy breves. El comentario es que creo que la retórica de Trump ya es un instrumento de su política, ¿no? De hecho, la retórica de Trump en estas pocas semanas ya ha tenido efectos muy importantes, entre otros cambiar el alineamiento respecto de la posible negociación en el caso de Ucrania, el cambio de políticas en Qatar respecto de Hamas y Hezbollah, etcétera, y en los propios migrantes. Es posible que no se necesite expulsar por la fuerza a muchos migrantes, porque muchos ya han desistido de ir y hay otros que están empacando como para no exponerse a la posibilidad de una expulsión violenta. De manera que la retórica de Trump ya tiene efectos y podría seguirlos teniendo. Las dos preguntas ahora, una de ellas es respecto de Rusia. La estábamos comentando con Gonzalo por línea baja, y es, uno se pregunta por qué Rusia debería ser considerada el enemigo principal de Occidente o de América Latina, y hasta qué punto no es eso una parte de la inercia de la era soviética, ¿no? En que se justificaba porque había claramente dos expansionismos en pugna que eran realmente antagónicos. La pregunta ahora es, uno dice, bueno, ¿por qué Rusia debería ser el enemigo y por qué no se puede negociar con Rusia, ¿no? Y es una pregunta, si ustedes la pudieran contestar. Y la otra pregunta tiene que ver con el comentario que hizo Ricardo hace un momento, y es sobre la posibilidad de una acción no fragmentada de América Latina. Todos hemos considerado y hemos visto esta dispersión de posiciones de América Latina. Ya no existe un foro latinoamericano prácticamente que nos represente. ¿Es posible superar esa fragmentación en una nueva relación, ya sea con Estados Unidos o con China? Esa es la pregunta. Gracias, Roberto. Comencemos por Ricardo, sigamos por Víctor y de ahí terminemos con Toto. Creo que estamos en la ronda final. Yo creo que la forma como se dio la invasión de Ucrania, la falta de disuasión que tiene Estados Unidos desde hace tiempo en Ucrania, en el Medio Oriente, con Irán, con China, hasta con Maduro, como vimos que le incumplió totalmente los acuerdos a los que llegaron en Barbados, eso crea una realidad en la cual uno no ve que esto esté pasando, y sí pasó algo muy detrimental para Estados Unidos. Una alianza entre China y Rusia que no había existido a ese nivel ni siquiera en el comunismo, donde en cierto modo
Rusia es la parte débil, es la Europa de China en el día de hoy, y eso crea un problema que creo que va a repercutir en las negociaciones, y si pudo haberse dado un retiro de tropas en las negociaciones que encabezó Erdogan con Turquía, ahora seguramente Rusia va a ser más duro ahora que la parte militar lo favorece de lo que sería con anticipación. No veo que sea fácil con la facilidad con la que lo planteó, con el desconocimiento que planteó esta conversación. Hay temas que están pendientes desde el quiebre de la Unión Soviética y que los va a plantear probablemente Putin en esta negociación. No veo fácil eso, y creo que la parte interna, como alguien dijo tan correctamente, creo que era Víctor, la parte negativa, que fue que la inmigración y la droga tomara todas las relaciones de hace tiempo con Estados Unidos, va a ser bastante difícil que se pueda cambiar a una parte positiva, porque alguien también identificó correctamente que no tenemos en Latinoamérica un foro capaz de darle cabida a todos nosotros. Así que lo veo complicado el tema de Rusia. Por cierto, que va a ser atractivo tener un interlocutor después de tanto tiempo. Ni siquiera en la Guerra Fría estuvo tan desconectado hasta que se les cayó el teléfono rojo. Pero yo creo que ese es el principal factor para un país que sigue siendo todavía la principal superpotencia del mundo. Gracias, Ricardo. Víctor. A ver, ¿por qué Rusia puede ser una amenaza para Occidente? Por supuesto, hay algunos resabios que vienen de la Guerra Fría y todo eso. Pero en segundo lugar, yo creo que Rusia es una potencia nuclear, ¿no es cierto? En tercer lugar, se encuentra al lado de Europa, ¿no? Y en cuarto lugar, porque no se administró, a mi juicio, adecuadamente la transición de la caída de la Unión Soviética hacia un entendimiento Occidente-Rusia. ¿Por qué? Por una ampliación de la frontera de la OTAN. Y eso para Rusia es una amenaza que la considera seria, ¿no es cierto? A ello le puede sumar el tema de la visión que tiene Putin sobre la reconstrucción de la Gran Rusia, ¿no es cierto?, que considera que Ucrania es parte histórica y natural del territorio ruso. Pero yo creo que son varios factores que hacen que haya este enfrentamiento Rusia y Occidente, ¿no? Ahora, yo no veo ninguna posibilidad de iniciativas cooperativas o coordinadas de América del Sur, ni siquiera hablamos de América Latina, con relación a Estados Unidos. Ninguna, ¿no? Ya los foros que existían están totalmente habilitados, y a eso se ha sumado esta disociación entre Argentina y Brasil, que son los países principales de América del Sur. No hay posibilidades de que México lidere nada, porque México va a tener el plato lleno en sus relaciones con Estados Unidos, entonces no va a querer sumar intereses de terceras naciones en sus diálogos con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo lo que visualizo es una mayor bilateralización de las relaciones con Estados Unidos, y cada uno verá cómo, sálvese quien pueda, más o menos, ¿no es cierto? Tratando de manejar sus intereses comunes y sus divergencias con Estados Unidos de la manera más bilateral posible, ¿no? Gracias, Víctor. Toto, tú. Bueno, hay un dato estructural clave. El desacoplamiento comercial y económico de América Latina de Sudamérica con Estados Unidos es un dato que tiene por lo menos 20 años. Y es un dato. Y no hay nada que pueda mostrar una recuperación de los niveles que antes existía. No es tanto que China aprovechó ese momento y ahí está. Pero el desacoplamiento viene desde hace tiempo. Segundo, Trump va a contribuir a la polarización y a la división política interna de América Latina. Él no busca en ningún foro una relación multilateral con ningún grupo, ni la OTAN ni la Unión Europea. Él propició el Brexit de Inglaterra en su momento, y en América Latina no va a buscar de manera alguna una relación multilateral con América Latina. Olvídense de iniciativas como la Alianza para el Progreso, que fueron en su momento presentadas
por el Partido Demócrata. No veo esa posibilidad. Pero sí veo una acción de Estado y una presión de Estados Unidos sobre los estados latinoamericanos bilateral para tratar de influir en la relación de estos con China. Rusia no está en la agenda de América del Sur, ni de América Latina, excepto eventualmente en Venezuela. Y será una carta de negociación, tal vez. Pueda Estados Unidos decirle a Rusia, mira, ya reconozco que Ucrania es parte de tu área de influencia histórica, yo te quiero recordar que Venezuela es parte del área de influencia histórica de Estados Unidos. ¿Y qué le interesa a Trump en Venezuela? ¿Le interesa Maduro? No, le interesa el petróleo. Le interesa el petróleo. Y petróleo sí, con o sin Maduro. Y no me llamaría en absoluto la atención que en las negociaciones con Ucrania lleguen a ese acuerdo. Ok, tú no, yo te voy a dejar acá, pero tú me vas a dejar allá. Y no me preocupa que se quede Maduro. Donde eventualmente sí van a presionar, y eso ya por fuera de cualquier connotación geopolítica global, y ese es un tema de Rubio, es Cuba. Y el momento cubano está, para eso está preparado. La crisis cubana es muy seria. Y la intención cubana de la migración cubana en Florida es clarísima. Y el portavoz de esa línea es Rubio. Eso sí, es posible. Entonces, de ese lado, a ver, ahora, negociación de América Latina con Rusia, para nada. No veo nada, excepto, digo, en Venezuela. Pero esa es una posibilidad remota. Y el poder nuclear de Rusia sí es importante, pero es un poder que no puede usar. Ha amenazado tanto que la gente ya no le cree. Y en su momento, cuando sí podía hacerlo, cuando estaba perdiendo en el campo de batalla, fue China el que se ocupó de recordarle que eso no era posible. Y se lo dijo explícita y públicamente, ¿no? O sea que tampoco el poder de Rusia es tan grande como pareciera, ¿no? Y la división interna norteamericana sí es mayor. Y ahí una última anotación, se habla de la latinoamericanización de la política norteamericana. Bien podría decirse que una de las manifestaciones de ese fenómeno es Trump. Trump es un caudillo latinoamericano en el mejor de los estilos. Gracias, Toto. Creo que Juan Antonio quería hacer el apunte de cierre. Tratándose de él, no puedo negarme, así que No, yo tengo dos preguntas muy cortas. Uno es la India. ¿Sí? Para mucha gente, la India puede ser contrapeso a China. En los últimos años, el crecimiento de la economía india ha sido mucho mayor que el de la economía china. China. Y no sé si, por qué la India no parece jugar un papel en el escenario internacional. Dos, para América Latina, ¿no es cierto? Probablemente el vacío que nos está dejando las relaciones con Estados Unidos podría ser llenado por la Unión Europea. ¿Y por qué el tratado de la Unión Europea con el Mercosur no parece avanzar? Víctor. Yo creo que esa es una posibilidad, querido Juan Antonio. Europa, frente al proteccionismo de Estados Unidos, va a buscar mercados. Primero en China. Recuerden que ya hizo un acuerdo estratégico en la gestión 1 de Trump, justamente por este tipo de presiones, y no llamaría la atención que se repitan ahora. Y otra es que buscará mercados y relación con América Latina. Esa es una posibilidad, evidentemente. Ahora, cuando se habla de Asia, ciertamente, allí hay muchos factores que muestran que tampoco China es el poder hegemónico del Asia. Ahí está el Japón, está Australia, está Corea, está Indonesia, está la India. Ninguno de ellos quiere una dependencia absoluta de China, aunque tienen sí una relación comercial y económica privilegiada con China. China es la fábrica del Asia, ¿no es verdad? Es el centro de la organización de la economía asiática. Pero eso no hace de la India un dependiente de China, no, no. Gracias, Toto. Bueno, me parecería excesivo ya seguir explotando a nuestros expositores después de 1 hora 40 minutos. Así que quiero agradecerles a Víctor, a Toto, a Ricardo por sus apuntes y a todos